Muy buenas noches, bienvenidos a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. En la noche de hoy grabando desde los estudios del canal Univalle TV. Y seguimos con nuestra serie Lo que debemos saber sobre la salud oral. Ya hablamos en el episodio pasado sobre la caries y el día de hoy vamos a hablar sobre la periodoncia, o más que todo sobre la salud que debemos tener con nuestras encías. Es muy probable que siempre estemos muy atentos o pendientes de la salud de nuestros dientes, pero es necesario también tener una buena salud, una higiene oral para cuidar nuestras encías. Por eso en el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que debemos hacer para tener unas encías saludables. Es por esta razón que tenemos de invitado al profesor Jorge Enrique Soto Franco. Él es periodoncista, estudió odontología y es especialista en periodoncia de la Universidad La Pontificia, Universidad Javeriana de Bogotá. También es fundador de la especialización en periodoncia de la Universidad del Valle hace más de 30 años y es director de posgrados de la Escuela de Odontología, siendo coordinador también de esta especialización. Además, es docente hace más de 41 años en esta misma universidad. Profesor, bienvenido a TV Salud. Buenas noches, Mateo. Buenas noches, señores televidentes. Y para comenzar tenemos nuestro Vox Pop, donde le preguntamos a la comunidad universitaria qué sabía acerca de la periodoncia. Esto fue lo que ellos nos contestaron. Creo que sirve para estar atentos y pendiente, digamos, como para las enfermedades bucales, por ejemplo, los sangrados, la gente con diabetes, y hacerle como ese tratamiento periódico y pues asimismo dar el tratamiento adecuado. Tengo entendido que es una especialidad de la odontología que trata como estas enfermedades que aparecen en las encías por la no eliminación del sarro, que esto favorece a que aparezcan bacterias que van afectando el periodonto. Entendiendo la periodoncia como la especialidad de odontológica que estudia las enfermedades del periodonto, es decir, las enfermedades que afectan a la encía, pues como infecciones que puedan causar inflamación, irritación o sangrado, pues esta es importante para mantener un cuidado de nuestra salud bucal. Yo considero que la periodoncia sirve para el tratamiento de algunas enfermedades y para eliminar el sarro en los dientes. Bueno, acabamos de escuchar lo que tenían por decir algunos participantes de la comunidad universitaria de la Universidad del Valle acerca de la periodoncia. Pero, profesor, le pregunto, ¿qué es la periodoncia como tal? Si uno define la palabra periodoncia, perio significa alrededor, doncia significa diente, es decir, son las enfermedades que afectan los tejidos de soporte de los dientes. En la boca existen dos unidades, la unidad dentogingival, la unidad dentoalveolar. La dentogingival es la unidad que se ve externamente y la dentoalveolar es la que se ve por fuera, es la que se ve por dentro. La gingivitis afecta a su unidad dentogingival y la periodontitis afecta a la unidad dentoalveolar, donde ya se pierde hueso y se pueden perder las estructuras dentarias si no se hace un tratamiento adecuado. Vemos entonces que la periodoncia pues, es el estudio que tiene que ver con lo que nos está hablando, pero entonces háblenos acerca de la importancia que tiene, como lo mencionábamos antes, nos enfocamos en los dientes, pero no en las encías o en estos sistemas. La mayor parte de los dientes se pierden en cavidad oral por caries y por enfermedad periodontal. Hay un porcentaje grande de pérdida de esos dientes, tanto por la una o por la otra entidad. La enfermedad periodontal es un proceso crónico, realmente no es un proceso agudo. La caries a veces, si se afecta la pulpa, puede haber dolor. En la periodontitis o en las enfermedades periodontales, ya sean gingivitis o periodontitis, no existe dolor, son procesos crónicos donde no hay dolor. Entonces el paciente por dolor no va a hacer la consulta. Realmente la consulta se hace porque un odontólogo lo remite a un periodoncista o porque hay sangrado al cepillado, al uso del hilo dental, o aparece sangrado en las almohadas al amanecer después de dormir. Entonces esos son los factores más importantes que uno puede definir para que el paciente vaya a una consulta. A veces el paciente va porque el odontólogo lo remite o a veces simplemente las encías sangran y consulta. El signo más importante, porque el paciente no se va a dar cuenta que la encía cambia de color o consistencia si no se da cuenta por el sangrado. Pero realmente el signo que hace que el paciente consulte es sangrado al cepillado y sangrado al uso del hilo dental. Claro, profesor, una duda, una pregunta, ¿desde cuándo se viene haciendo o se viene estudiando las encías pues, a nivel mundial?
Hace mucho tiempo, muchísimos años, es decir, en el siglo pasado habían elementos que permitían pensar que había un proceso a nivel de cavidad oral de enfermedad periodontal, ¿cierto? Digamos que con los trabajos de la presencia de enfermedad periodontal versus la placa bacteriana que hoy en día se conoce como biofilm, empezaron los estudios a darse cuenta de que la bacteria era un signo de que podía producir la enfermedad periodontal. Ahora, la etiología de la enfermedad periodontal es multifactorial. Hay muchos factores que tienen que ver con ella, genéticos, hereditarios, sistémicos, locales, pero tiene que haber una etiología que es la placa bacteriana. Si no hay placa bacteriana, no hay enfermedad periodontal. Ahora, últimamente, hay muchos estudios en la literatura sobre ese aspecto que estamos comentando. Creo que hay muchos aspectos que demuestran la presencia de la enfermedad periodontal como un signo importante en los factores sistémicos. Hoy en día hay evidencia de que hay una relación no directa, pero hay una relación entre la enfermedad periodontal y procesos de artritis, problemas cardiovasculares, problemas de nacimiento, de peso al nacer, etcétera, etcétera. Pero realmente tiene que haber la placa. Si no hay placa, realmente no hay el proceso que presente la enfermedad periodontal. De acuerdo, profesor. Y para nuestra primera nota tenemos a la periodoncista Olga Isabel Pacheco. Ella nos hablará acerca de las enfermedades más comunes sobre la periodoncia, sobre nuestras encías. Así que vamos a ver esta primera nota con la doctora Pacheco. Las enfermedades periodontales son enfermedades de origen bacteriano y se caracteriza por acúmulos de placa bacteriana o sarro alrededor de los dientes debido a las deficiencias en las técnicas de higiene oral en los pacientes. Las condiciones periodontales más frecuentes son la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis es una condición que solamente está alrededor de los dientes, a nivel de la encía, y es una condición reversible. Se caracteriza por la inflamación, sangrado, muchas veces en el momento de usar la seda dental, cepillo dental o en ocasiones cuando el paciente muerde alimentos duros. La otra forma de enfermedad periodontal frecuente es la periodontitis. La periodontitis ya es un tipo de enfermedad irreversible que va a atacar el soporte de los dientes, ataca el hueso y está acompañado también de inflamación y sangrado. Esta periodontitis puede llegar a que el diente pierda tanto soporte que se pueda hasta perder. Por lo tanto, es muy importante que el paciente, cuando tenga estos signos o estos síntomas de sangrado, de movilidad, en algunos casos de halitosis o mal sabor en la boca, deben atender o pedir una consulta de diagnóstico y un tratamiento oportuno de enfermedad periodontal. En la actualidad también existen estudios que muestran una relación de esta carga bacteriana de las enfermedades periodontales con enfermedades a nivel sistémico, tales como el Alzheimer, diferentes tipos de cánceres como el cáncer colorectal, y en las mujeres embarazadas se han hecho asociaciones de bajo peso al nacer y parto pretérmino. Por eso es importante que en cualquier nivel, en cualquier momento de la vida de los pacientes deben acudir a consulta con el periodoncista para tener un tratamiento oportuno de dichas enfermedades. La prevalencia de la enfermedad periodontal en Colombia es mayor al 70%. Por lo tanto, es importantísimo que el paciente tenga en cuenta que la enfermedad periodontal es una condición que debe ser controlada porque no tiene cura. Después de que el paciente haya estado bajo un tratamiento periodontal y haya quedado estable, es importante que tenga en cuenta que debe asistir a los controles 2 y 3 veces al año para que no haya una reincidencia en la enfermedad periodontal. Bueno, doctor Soto, vimos a la doctora Olga Pacheco hablándonos acerca de la periodontitis y la gingivitis. ¿Puede usted mencionarnos como tal qué riesgos correría la población con estas enfermedades? Pues diría que el riesgo más importante es que terminen perdiendo los dientes, ¿cierto? Porque si la enfermedad periodontal en forma de periodontitis no se trata y después del tratamiento no se hace un control periódico de ella, va a haber una recidiva de la enfermedad. Cada vez que hay recidiva hay pérdida de soporte, pérdida de inserción, lo que va a terminar con la pérdida de la estructura dentaria.
Pero hoy en día, teniendo gran cantidad de estudios desde el punto de vista sistémico, por ejemplo, la enfermedad periodontal es un riesgo, como la obesidad, como la hipertensión, para los problemas cardiovasculares. Entonces, habría que tener en cuenta que aparte del proceso local de la enfermedad periodontal, puede haber procesos sistémicos también de ella, sobre esos procesos sistémicos como cardiovasculares, artritis, etcétera, etcétera. Es verdad. Ella también nos mencionaba de la prevalencia, que es más del 70% en Colombia. ¿Por qué esta es un porcentaje alto? Yo pensaría, Mateo, que dos situaciones. Una, primero la gente no consulta. Uno va al médico cuando hay dolor. Generalmente uno va al médico por ir a un simple control. Entonces, como la enfermedad periodontal no produce dolor desde el punto de vista de síntoma, entonces la persona mientras no tenga dolor no consulta. Otro punto es en nuestros medios del campo, qué tanto hay un profesional de la odontología que pueda permitir hacer el diagnóstico de esa enfermedad periodontal, con sus signos clínicos que existen, ¿cierto? Entonces yo creería que son dos factores. Uno, posiblemente la falta del profesional en ciertas áreas del país y que realmente las personas no son conscientes que deben asistir a un control periódico ante el odontólogo para que el odontólogo mire si hay problemas periodontales y pueda remitirlos si existen esos problemas periodontales. Entonces, por eso pensaría yo que es la gran prevalencia que hay en el país. Sí, doctor Soto, y como usted lo mencionaba, las enfermedades periodontales no se evidencian con dolor. Entonces muchas veces las personas no acudimos al especialista. Pero entonces, ¿qué síntomas son como los más frecuentes o los más recurrentes para que las personas estén, pues aparte del sangrado, para las personas puedan estar como pendientes y poder ir al odontólogo? Yo creo que uno hace un control anualmente de su salud general, ¿cierto? Yo creo que el paciente debe hacer un control de su salud oral también por lo menos 2 veces al año, para que realmente el odontólogo se dé cuenta realmente que existen signos clínicos de que hay enfermedad periodontal. Por ejemplo, en caso de mi consulta, nunca el paciente le dice a uno, doctor, yo vengo porque tengo enfermedad periodontal, porque el paciente no conoce qué es enfermedad periodontal. Realmente el paciente viene porque es que me remite mi odontólogo, sí, o es que, doctor, las encías me están sangrando, o siento que los dientes se mueven. Porque si se pierde soporte, van a moverse los dientes, y claro, si eso no se trata, se van a caer los dientes. Ahora, es cierto que no todas las movilidades dentarias son causadas por enfermedad periodontal, pero un signo de enfermedad periodontal no tratada es movilidad dentaria. Entonces el paciente dice, se mueven los dientes, voy a consultar, o tengo sangrado y consulta. Pero rara vez el paciente va a ir porque, doctor, es que vengo porque es que tengo enfermedad periodontal, porque no conoce realmente esa situación. Claro. Ahorita estamos hablando acerca de la etiología, que habían algunas causas como predisposición genética o tabaquismo. ¿Qué otras causas podrían haber para estas enfermedades? Yo diría, Mateo, que la causa es la placa, la causa directa, ¿cierto? Lo demás son factores predisponentes, factores multifactoriales que pueden hacer que la etiología de la enfermedad sea mucho más, se presenten respuestas mucho mayores que no se presentaría si no hubiera esos factores sistémicos. Por ejemplo, un factor importantísimo hoy en día es el paciente diabético. Hoy en día la prevalencia de diabetes en Colombia es alta, sí, y ese paciente diabético es un paciente que no porque tenga diabetes va a producir enfermedad periodontal, porque la diabetes no produce enfermedad periodontal, tiene que haber la etiología que es placa para que haya enfermedad periodontal, pero es un factor que va a alterar el proceso de la enfermedad periodontal, tanto tratamiento como su etiología. Y así tenemos muchos más factores, por ejemplo, el fumar. Fumar es un factor altamente predisponente para la enfermedad periodontal. Entonces son factores que tienen que tener en cuenta el paciente desde el punto de vista no de la etiología, porque el fumar no produce enfermedad periodontal, pero el fumar es un factor predisponente tanto a la etiología como al tratamiento de esa enfermedad periodontal. Claro, es como decir que pues, el tabaquismo no produce enfermedad, pero sí como que la puede empeorar un poco, algo así. Alterar, empeorar e inclusive hacer el tratamiento complicado también de ella al momento que el paciente recibe un tratamiento adecuado de su enfermedad periodontal. Como nos decía la doctora Olga Pacheco, estas enfermedades no se curan, sino que son tratables. Es el éxito pues, de tener una buena salud con nuestras encías, es el control cada 6 meses. ¿Qué otras recomendaciones podría haber? Yo pensaría, Mateo, que como decía la doctora Pacheco, es decir, la enfermedad periodontal deja secuelas, ¿cierto? Después que se trata, quedan secuelas como la pérdida ósea, la movilidad dentaria, la pérdida de inserción, que son irreversibles. Sí.
Eso no se cura desde el punto de vista que vamos a formar hueso, vamos a formar... Hay formas de hacerlo, pero digamos que realmente son irreversibles, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo irreversible hay que convertirlo, que no sea otra vez... Lo irreversible hay que permitir que no sea otra vez irreversible, es decir, hay que mantener lo que ya se logró. Y ese mantenimiento tiene que hacerse yendo al especialista por lo menos 3 veces al año. Yo cito a mis pacientes cada 3 meses, es decir, 4 veces al año. Pero yo creo que si se va 2 veces al año, no digamos que es suficiente, pero puede darse cuenta el especialista si la enfermedad, hay recurrencia, la enfermedad se mantiene estable. Porque el control y el mantenimiento es para mantenerla estable, para que la enfermedad no avance más de lo que ya avanzó durante el tratamiento periodontal. Entonces, yo les recomiendo a los pacientes que los que han sido tratados desde el punto de vista periodontal, que han sido tratados desde el punto de vista de periodontitis, no se olviden de que hay que hacer un mantenimiento, un control de esa enfermedad, un control, un mantenimiento, un soporte periodontal, un mínimo 2 veces al año, para que lo que se hizo se mantenga y no vuelva a haber recurrencia en la enfermedad periodontal. Exactamente. Y precisamente tenemos a nuestra próxima nota, tenemos a una paciente de la doctora Olga Pacheco, quien nos va a comentar acerca de lo que ha estado haciendo con su odontóloga, su periodoncista, porque el cuidado de nuestras encías también es importante. Miremos la nota. Porque actualmente estoy en un tratamiento de ortodoncia, entonces en ese momento mi ortodoncista me recomendó que tenía que hacer tratamiento o mantenimiento periodontal para pues tener un mejor desempeño pues en el tratamiento de ortodoncia, y me recomendó a la doctora Olga Pacheco. La verdad es que ha sido espectacular, digamos, el mantenimiento y el tratamiento periodontal que he tenido con la doctora Olga, porque te revisa muy bien, te hace pues, como el blanqueamiento, te atienden súper bien, se acomodan a tus horarios. La verdad es que es súper profesional, me gusta mucho, y pues siempre vengo a los mantenimientos pues por el tratamiento, pero también porque creo que es necesario. Bueno, inicialmente cuando me envió el ortodoncista sí era más seguido, pues dado como que estaba en el inicio del tratamiento de ortodoncia, pero luego me programan cada 6 meses y aquí cada 6 meses estoy. La apariencia, por ejemplo, de las encías, que se ven más sanas, los dientes también se ven mucho mejor. Ese tratamiento que te hacen con las encías, pues tus dientes se ven muchísimo mejor, más blancos, más grandes. O sea, es mucho mejor. Me siento súper bien con mi salud oral. Visitar al periodoncista es muy importante. Yo creo que hace parte de la higiene oral, no solamente visitar al odontólogo para que te revise, sino también al periodoncista, porque no le ponemos atención quizás a las encías, que son también parte de, o sea, no solo los dientes, sino también las encías, y si las tenemos sanas, pues entonces vamos a tener una mejor sonrisa. Por lo tanto, pues deberíamos de acudir siempre a las visitas y a todas las citas que tengamos con los periodoncistas. Bueno, acabamos de ver a Jenny Peláez, una de las pacientes de la doctora Olga Pacheco. Nos habla sobre la buena experiencia que ha tenido yendo a las citas recurrentes con su periodoncista. Algo importante que tenemos que resaltar, porque como ella lo dice, es también necesario ponerle cuidado a la salud de nuestras encías. Profesor, cuéntenos acerca, ¿existe alguna edad donde nos volvemos más probables de que nos afecten estas enfermedades en las encías? O... Sí, es decir, no es común que haya enfermedad periodontal en niños y adolescentes, no es común, pero no quiere decir que no se pueda presentar. Generalmente la enfermedad periodontal es común en edades más avanzadas, es decir, 30, 35, 40 años, es decir, no hay una edad como estable para decir después de 40 vas a sufrir enfermedad periodontal. Pero lo más común es que uno sea un poco más adulto para que encuentre unos signos de enfermedad periodontal. No es común en niños y adolescentes, pero no quiere decir que no aparezca. Puede aparecer en niños y adolescentes sin no ser común en ellos. Claro, como uno va viviendo más, tiene más, más enfermedades, se puede decir, o como más probabilidad a padecer de algunas de ellas. Es importante también mencionar que pues, se pueden prevenir algunas de estas enfermedades, pero ¿qué hacer cuando ya estamos en un estado muy avanzado, ya estamos perdiendo los dientes? Pues asistir al periodoncista para un tratamiento periodontal. Es decir, muchas veces los dientes pueden ser mantenidos en cavidad oral durante muchísimo tiempo. Depende de 2 factores, depende del factor profesional y depende del paciente, que sea consciente de ese mantenimiento, de ese soporte periodontal el resto de su vida. Entonces, cuando la enfermedad periodontal está muy avanzada, a veces se pierden los dientes.
todos o algunos, pero yo creería que siempre y cuando haya unos elementos estables, se pueden mantener los dientes en cavidad oral un tiempo más, con tratamiento y con el control y mantenimiento por parte del paciente. Bueno, profesor, ahora cuéntenos acerca de cómo prevenirlos, este tipo de enfermedades. ¿Qué cuidados tenemos que tener? ¿Qué debemos hacer? ¿Hay algunas comidas que debamos evitar? Pues realmente, Mateo, yo pienso que el control más importante de la enfermedad periodontal es por parte de higiene oral. Buen hilo dental y un buen uso de su cepillo, ¿cierto? Ahora, los enjuagatorios, hay pasta de dientes con anticálculo, hay elementos hoy en día, digamos, extras que pueden servir para el control de la placa, pero realmente si el paciente no hace un buen control de su Biorfin con placa, en el manejo de hilo y el manejo de cepillo, es un paciente expuesto a enfermedad periodontal. Sabiendo que hay factores que pueden ayudar, hay muchos elementos hoy en día para control de la placa, como una ayuda, pero realmente importante, su visita al odontólogo periódicamente para que el odontólogo se dé cuenta si hay o no hay enfermedad periodontal, porque el paciente generalmente no se da cuenta, a excepción que sangre mucho, entonces corre por el odontólogo y que haga un buen manejo de su higiene oral a base de hilo dental y a base de cepillo. Cualquier otro elemento extra puede ayudar, pero esencialmente uso de hilo y uso de cepillo. ¿Qué recomendaciones en el uso del hilo dental? ¿Cada cuánto debemos hacerlo? Sí, uno debe hacer higiene oral 3 veces al día, desayuno, almuerzo y comida. Yo creería que la higiene oral al almuerzo es difícil porque todo el mundo trabaja, le dan media hora de almuerzo, 1 hora de almuerzo. Entonces, que la higiene oral se haga las carreras a la hora de almuerzo, no es que sea lo ideal, pero digamos que se puede pasar. La higiene más importante es la higiene nocturna. Esa es la más importante de todo, debe haber un buen uso de hilo dental, un buen cepillo y un buen control de esa placa a base de elementos que hagan la placa visible para saber uno realmente dónde está la placa y poderla limpiar con hilo y con el uso del cepillo. Vemos que una de las principales causas es la placa. ¿Qué recomendaciones en la salud oral o yendo al odontólogo para que nos haga una buena higiene oral? ¿Se pueden hacer cuántas? ¿2 veces al año? ¿3? Sí, depende, ¿no? Es decir, yo creo que si uno va al odontólogo cada 6 meses sin tener problemas realmente periodontales, yo creo que puede ser suficiente dentro de la odontología general, ¿cierto? Si ya uno es una persona con problemas periodontales que se ha remitido al especialista en periodoncia, el especialista hará un tratamiento, que el especialista conocerá qué va a hacer, si hay necesidad quirúrgico o no quirúrgico, etc. Y ese paciente debe entrar en controles muy periódicos para evitar recurrencia de la enfermedad. Pues cada vez que la enfermedad recurra, hay pérdida de soporte. Doctor, cuéntanos acerca de las cirugías que hay en la periodoncia. Cirugías óseas, de colgajos, ¿cuáles son las más típicas? La periodoncia hoy en día ha avanzado muchísimo. Yo soy periodoncista hace muchísimos años, hice periodoncia en el año 80 en la Universidad Javeriana, estamos hablando de 40 años. Hay cosas que yo tuve que hacer después que no las vi cuando estudiaba, porque en esa época no existían. Pero hoy en día la periodoncia es muy extensa desde el punto de vista de cirugía plástica periodontal, cirugía del manejo óseo, regeneración ósea guiada, regeneración ósea tisular guiada, la parte de los implantes. Hoy en día los implantes hacen parte de la periodoncia, ¿cierto? El periodoncista que se prepara en la Universidad del Valle es un periodoncista que sale con conocimiento para colocar implantes y a veces los implantes requieren de tratamientos previos al colocar el implante, manejo óseo, manejo de tejido blando, etcétera, etcétera. Entonces la periodoncia hoy en día ha avanzado muchísimo desde el punto de vista quirúrgico. Hay mucha cirugía, hay mucho tratamiento quirúrgico que le sirve al especialista para tratar a sus pacientes desde un punto de vista adecuado. Hablemos un poco de los implantes. ¿Cómo llega pues, a la periodoncia la manera de hacer estos implantes? ¿Cómo tienen que hacerlos estos especialistas? Mateo, es decir, hoy en día son muchas las personas que colocan implantes. Los cirujanos colocan implantes, bueno, el odontólogo coloca implantes, pero yo creería que la diferencia entre el periodoncista y los demás es el manejo de los tejidos blandos. El implante requiere manejo de tejidos blandos previamente, antes de colocar los implantes, y ese manejo de los tejidos blandos, ¿quién lo hace? Lo hace adecuadamente el especialista en periodoncia. No quiero decir con esto que los demás no lo puedan hacer, no, yo no estoy diciendo eso, pero simplemente creo que una ventaja del especialista en periodoncia es el manejo del tejido blando, que a lo mejor los otros especialistas no logran ese manejo que logra el especialista en periodoncia. Claro, porque en su formación está dentro de su pensum, digámoslo así, ese conocimiento que es más especializado. Correcto. Bueno, doctor Soto, a ustedes muchas gracias por estar con nosotros, se nos ha acabado el tiempo,
Pero antes de irnos, sí quisiera que el profesor Soto nos diera como unas últimas recomendaciones antes de irnos. Bueno, realmente a nuestros televidentes que recomiendo, pues visitas periódicas donde su odontólogo, ¿cierto? Porque el odontólogo generalmente es el que hace la remisión al especialista en periodoncia porque ve los elementos clínicos que demuestran que hay que remitir al especialista y hagan un buen manejo de higiene oral, uso del hilo dental, uso de cepillo, uso de aditamentos extras, pero sobre todo hilo de cepillo para mantener una higiene oral básicamente buena y evitar la enfermedad periodontal en cavidad oral. Así es, muchas gracias, doctor Soto, por estar con Mateo. nosotros. Es un placer tenerlo con nosotros y esperamos tenerlo en una próxima ocasión. A ustedes también muchas gracias por conectarse siempre a esta misma hora. Estamos en nuestra serie Lo que debemos saber de la salud oral y esperamos que nos sigan acompañando durante nuestros próximos programas, que tenemos más datos curiosos, más programas acerca de la higiene oral, acerca de enfermedades sistémicas, que es algo importante que debemos saber. Entonces, no se despeguen a Lo que es TV Salud y muchas gracias por estar siempre con nosotros, conectados con la Universidad del Valle. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.